Yo puedo hacer que vuelvas a caminar. El millonario arrogante se rió, pero Jesús mostró su poder. En una mansión de 20 millones de pesos, un hombre que lo tenía todo estaba a punto de recibir la visita que cambiaría su destino para siempre. El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales de la mansión, ubicada en Lomas del Campestre, el fraccionamiento más exclusivo de León, Guanajuato. Darío Escobedo, de 41 años, se desplazaba en su silla de ruedas eléctrica de última generación por el mármol italiano de su sala principal, con una sonrisa burlona dibujada en su rostro curtido por el desprecio. Vestía una camisa polo Ralph Lauren color azul marino y pantalones de cashmere gris oscuro que costaban más que el salario mensual de sus empleados. Sus zapatos italianos de cuero genuino, que ya no podía sentir en sus pies, brillaban impecables como siempre, porque la imagen era todo para él. «¡Rosa!», gritó con voz autoritaria hacia la cocina, donde su empleada doméstica preparaba la cena. «Dile a ese anciano ridículo que se largue de una vez. No voy a perder mi tiempo con otro farsante que dice tener poderes milagrosos». Rosa Hernández, una mujer de 50 años con manos curtidas por 30 años de trabajo doméstico, apareció en el umbral de la puerta secándose las manos con su delantal blanco. «Señor Darío», murmuró con respeto pero con firmeza. «El señor dice que no se irá hasta hablar con usted. Lleva 3 horas esperando en el jardín trasero, bajo el sol, y no ha pedido ni un vaso de agua». Darío soltó una carcajada áspera que resonó por toda la mansión de 400 metros cuadrados. «3 horas. ¿Y qué espera conseguir? Que me apiade de él y le dé una limosna. Estos charlatanes creen que porque tengo dinero soy idiota». Sus ojos brillaron con malicia. «Está bien, Rosa. Hazlo pasar. Quiero divertirme un poco antes de echarlo a patadas». 20 minutos después, Rosa regresó acompañada de un anciano que caminaba con pasos lentos pero seguros. Su apariencia era tan humilde que parecía invisible. Tenía aproximadamente 70 años. Vestía una camisa blanca de algodón desgastada por el tiempo, pantalones de mezclilla remendados en las rodillas y guaraches de cuero gastados que habían recorrido miles de kilómetros. Su rostro estaba bronceado por el sol de muchos años trabajando a la intemperie, y sus manos, aunque arrugadas, mostraban la fortaleza de quien ha conocido el trabajo duro. Pero había algo en sus ojos que Darío no pudo definir. Una paz profunda que contrastaba con toda la agitación y el ruido de su mundo interior. «Buenas tardes, Darío», dijo el anciano con una voz serena que parecía llenar cada rincón de la habitación, aunque hablaba en voz baja. No había rastro de intimidación o nerviosismo en su tono. «¿Cómo te atreves a llamarme por mi nombre?», espetó Darío, apretando los puños sobre los reposabrazos de su silla. «Para ti soy señor Escobedo, anciano, y será mejor que tengas una buena razón para estar aquí molestándome, porque mi paciencia se está agotando». El anciano sonrió con una dulzura que desarmaría a cualquiera, pero que a Darío le provocó más irritación. «He venido porque sé que estás sufriendo», respondió el visitante, dando un paso hacia adelante. «No solo por tus piernas, sino por la amargura que cargas en tu corazón desde hace tantos años». Los ojos de Darío se encendieron con furia. «No tienes idea de lo que hablas. Yo no sufro por nada ni por nadie. Tengo todo lo que un hombre puede desear. 3 empresas prósperas, cuentas bancarias en Suiza, propiedades en 5 países». Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. «Lo único que no tengo son piernas que funcionen, y eso se debe a un maldito accidente, no a ningún sufrimiento del alma». El anciano permaneció inmutable, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. «Puedo hacerte volver a caminar», dijo con una simplicidad que cortó el aire como un cuchillo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj suizo de $15,000 que decoraba la pared principal.
Darío parpadeó varias veces, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Luego estalló en la risa más estruendosa y cruel que había tenido en años. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede ser que seas tan ingenuo!, se burló, golpeando el reposabrazos de su silla con las palmas de sus manos. Anciano, he gastado más de $5 millones en los mejores médicos del mundo. He ido a clínicas en Houston, Nueva York, Alemania y Suiza. Tengo expedientes médicos que confirman que la médula espinal está completamente seccionada. Y tú, con esa ropa de campesino, me dices que puedes curarme. Las lágrimas de la risa rodaban por las mejillas de Darío mientras señalaba al anciano con desdén. ¿Sabes cuántos farsantes como tú han venido aquí en estos 7 años? Docenas. Curanderos, santeros, brujos, pastores millonarios, chamanes. Darío se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos brillando de malicia. Y todos me han prometido lo mismo. Todos han fracasado estrepitosamente. ¿Qué te hace pensar que tú eres diferente? El anciano no se inmutó ante la humillación. Su mirada permanecía serena, como si viera algo que Darío no podía percibir. «Porque yo no soy como ellos», respondió con una tranquilidad que hizo que Darío dejara de reír abruptamente. «Y porque tu verdadera sanación no comenzará por tus piernas, sino por tu corazón. ¿Podrá este anciano misterioso lograr lo que los mejores médicos del mundo no pudieron hacer? ¿Qué secreto esconde tras su humilde apariencia? Si te emocionó esta historia, dale like a este video, suscríbete al canal para no perderte el final increíble y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. Detrás de toda arrogancia se esconde una herida profunda que jamás sanó. La risa de Darío se desvaneció gradualmente hasta convertirse en un silencio incómodo. El anciano permanecía de pie frente a él, con esa calma inquebrantable que comenzaba a ponerlo nervioso. Había algo en la presencia de este hombre que no encajaba con su apariencia humilde. «Escúchame bien, anciano», gruñó Darío, ajustando su posición en la silla de ruedas. «No sé qué clase de investigación hiciste sobre mí antes de venir aquí, pero te aseguro que no encontrarás ningún punto débil que explotar». El visitante sonrió suavemente y, sin pedir permiso, se sentó en el sofá de cuero italiano que costaba más que una casa promedio. «Cuéntame sobre el accidente», dijo con voz pausada, como si hubiera conocido a Darío toda la vida. Los ojos del millonario se endurecieron como el acero. «¿Cómo te atreves? Ese tema no es de tu incumbencia». «Fue un 15 de marzo de 2017, continuó el anciano sin inmutarse. «Martes por la noche. Regresabas de una junta en Ciudad de México. Conducías tu Lamborghini Huracán a 180 kilómetros por hora por la autopista León-Aguascalientes». Darío sintió como si alguien hubiera vertido hielo líquido por sus venas. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabes esos detalles? Esa información está clasificada en el expediente del seguro». El anciano continuó con la misma serenidad, como si estuviera relatando una historia que había vivido personalmente. Eran las 11:47 de la noche. Acababas de cerrar el contrato más importante de tu vida, la compra de una empresa textil por $50 millones. Te sentías invencible, como el rey del mundo. Sus ojos se clavaron en los de Darío. Ibas hablando por teléfono, burlándote de tu socio Ramón Guerrero, a quien acabas de traicionar para quedarte con todo el negocio. Las manos de Darío comenzaron a temblar imperceptiblemente. Esos detalles no estaban en ningún reporte oficial. Solo él los conocía. «En ese momento exacto», siguió el anciano, «viste las luces de un tráiler que se aproximaba. Decidiste rebasarlo por la derecha en el acotamiento porque no querías reducir la velocidad. Porque Darío Escobedo no se detiene por nadie». «¡Basta!», gritó Darío con la voz quebrada. «No tienes derecho a hurgar en mi pasado». Pero el anciano no se detuvo.
El conductor del tráiler, Joaquín Morales, de 53 años, padre de 4 hijos, venía trabajando 12 horas seguidas para llevar medicinas a un hospital de Guadalajara. Cuando vio tu auto acercarse como un meteoro, intentó cerrar hacia la izquierda para darte espacio. Darío cerró los ojos con fuerza, pero las imágenes que había tratado de reprimir durante 7 años comenzaron a invadir su mente como una avalancha. Tu auto se impactó contra el guardabarros trasero del tráiler a 160 kilómetros por hora. Continuó el anciano con voz cada vez más suave, como si entendiera el dolor que estaba causando. El Lamborghini se desintegró. Tú volaste 25 metros y caíste de espaldas contra un poste de concreto. Ya fue suficiente, murmuró Darío con la respiración agitada. El tráiler se volcó. Joaquín murió instantáneamente. Sus 4 hijos quedaron huérfanos. María, de 17 años, que tuvo que abandonar la preparatoria para trabajar. Los gemelos Antonio y Carlos, de 15, que ahora viven con su abuela en un cuarto de 3 metros por 3. Y la pequeña Esperanza, de 8 años, que todavía pregunta cuándo va a regresar su papá. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Darío, quien no había llorado ni una sola vez desde el accidente. «No fue mi culpa», gritó con desesperación. «Fue un accidente. Los abogados demostraron que el conductor del tráiler se quedó dormido. Por eso gané el caso». El anciano se inclinó hacia adelante y por primera vez su voz mostró una firmeza que hizo temblar a Darío. «Tú sabes la verdad, Darío. Tu corazón sabe exactamente qué pasó esa noche. Los jueces pueden ser comprados, los testigos pueden ser amenazados, los reportes pueden ser alterados». Hizo una pausa. «Pero hay alguien que vio todo exactamente como sucedió». Darío levantó la mirada, con los ojos inyectados en sangre. «¿Quién? ¿Quién más estaba ahí?» El anciano sonrió con una ternura infinita. «Yo estaba ahí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Darío lo observó con una mezcla de terror y fascinación. Eso es imposible. No había testigos en kilómetros a la redonda. Los investigadores confirmaron que yo estaba en el asiento del copiloto del tráiler, dijo el anciano simplemente. Joaquín me había recogido 30 kilómetros atrás. Era un hombre bondadoso que ayudaba a los caminantes solitarios. Darío sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica. Estás loco. Si hubieras estado ahí, también habrías muerto. O al menos habrías aparecido en los reportes médicos. El anciano se puso de pie lentamente y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde las últimas luces del atardecer pintaban el cielo de colores dorados. La muerte no es lo que tú crees que es, Darío. Y a veces las personas que más necesitan ayuda son aquellas que creen que no la necesitan. Se volvió hacia él con una mirada que parecía contener toda la compasión del universo. He venido a ofrecerte algo que ningún médico puede darte, una segunda oportunidad, no solo para tus piernas, sino para tu alma. Darío lo miró fijamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. ¿Quién eres realmente? El anciano caminó hacia la puerta de salida, pero antes de irse, se detuvo y le dirigió una última mirada. Alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y alguien que cree que todavía hay esperanza para ti. Cuando el pasado regresa para cobrarnos las deudas del corazón, no hay fortuna que pueda pagarlo. Darío pasó toda la noche despierto, dando vueltas en su cama king size de la suite principal. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza como ecos dolorosos que no podía silenciar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Joaquín Morales tal como aparecía en las fotografías del expediente legal. Un hombre de sonrisa amable, con arrugas marcadas por años de trabajo honesto. A las 6 de la mañana, Rosa encontró a Darío en su estudio, rodeado de cajas de documentos que había ordenado sacar del archivo privado. Sobre su escritorio de caoba estaban esparcidos los reportes del accidente,
fotografías de la escena, testimonios y recortes de periódico amarillentos por el tiempo. «Señor Darío», murmuró Rosa con preocupación, «¿no durmió en toda la noche?» Darío levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su cabello perfectamente peinado lucía despeinado por primera vez en años. «Rosa, necesito que me digas la verdad», dijo con voz ronca. «¿Tú crees que soy un mal hombre?» La pregunta tomó por sorpresa a la empleada doméstica, quien había trabajado en esa casa desde mucho antes del accidente. Recordaba al Darío de hace 8 años, ambicioso y competitivo. Sí, pero no cruel. El accidente había transformado algo fundamental en él. «Señor», respondió con honestidad, «usted era diferente antes, más humano». Darío cerró los ojos y suspiró profundamente. «¿Ese anciano de ayer, tú crees que estaba loco?» Rosa negó con la cabeza lentamente. «No, señor, había algo en él, algo que me recordó a mi abuelo. Él también tenía esa paz en los ojos, como si supiera cosas que los demás no sabemos». En ese momento sonó el timbre de la puerta principal. Darío sintió un vuelco en el estómago. «Ve a ver quién es», ordenó, aunque ya sospechaba de quién se trataba. 10 minutos después, Rosa regresó acompañada del mismo anciano de ayer. Esta vez traía en las manos una pequeña bolsa de papel Kraft arrugada. «Buenos días, Darío», saludó el anciano con la misma serenidad de siempre. «¿Puedo sentarme?» Darío asintió en silencio, observando cada movimiento del extraño visitante. A la luz del día, pudo notar detalles que la noche anterior había pasado por alto. Las manos del anciano tenían pequeñas cicatrices, como si hubieran sido atravesadas por algo puntiagudo. Sus ojos, aunque llenos de bondad, también mostraban una profundidad de sufrimiento que parecía abarcarlo todo. «Traje algo para ti», dijo el anciano, colocando la bolsa sobre el escritorio. Darío la abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía deteriorada y un pequeño objeto metálico. La fotografía mostraba a una familia de 5 personas sonriendo frente a un tráiler azul. El objeto metálico era una medalla de San Cristóbal, el santo patrono de los viajeros. «Esto estaba en el tráiler», explicó el anciano. «Joaquín siempre llevaba la foto de su familia y esta medalla. Decía que lo protegían en los caminos». Darío tomó la fotografía con manos que temblaban. En ella pudo ver a los 4 niños que había dejado huérfanos. María, una adolescente de sonrisa tímida pero brillante, los gemelos Antonio y Carlos con uniformes escolares de fútbol y la pequeña Esperanza abrazando un peluche de conejo. «¿Por qué me enseñas esto?», murmuró Darío con la voz quebrada. «Porque necesitas ver lo que tu orgullo te ha impedido ver durante estos 7 años», respondió el anciano. Joaquín no era solo el conductor del tráiler. Era un padre que trabajaba día y noche para darles a sus hijos una vida mejor. Era un hombre que se detenía a ayudar a extraños en el camino. Era alguien que rezaba todas las noches por la seguridad de su familia. Darío apretó la fotografía contra su pecho, sintiendo por primera vez en años un dolor que no era físico. «He tratado de olvidar, he tratado de convencerme de que no fue mi culpa. Mis abogados gastaron millones probando que él se quedó dormido al volante». El anciano se inclinó hacia adelante. «¿Y tu corazón qué te dice?». Darío cerró los ojos y por primera vez permitió que los recuerdos reales de esa noche emergieran sin filtros. Se vio a sí mismo hablando por teléfono, riéndose de la traición que había cometido, acelerando por pura soberbia, viendo al tráiler como un obstáculo molesto en lugar de como un vehículo conducido por un ser humano. Yo estaba hablando por teléfono», admitió finalmente con la voz apenas audible. «No presté atención. Cuando vi el tráiler ya era demasiado tarde para frenar, así que decidí rebasarlo por el acotamiento a toda velocidad». Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por su rostro. Joaquín intentó hacerse a un lado para darme espacio. Él trató de salvarme la vida y yo lo maté por mi estupidez y mi arrogancia. El anciano extendió su mano y la puso sobre el hombro de Darío.
Al contacto, el millonario sintió una calidez indescriptible que se extendía por todo su cuerpo, como si hubiera tocado la fuente misma del amor. El reconocer la verdad es el primer paso hacia la sanación, dijo suavemente, pero el perdón verdadero viene después. Perdón. Darío levantó la mirada con ojos llorosos. ¿Cómo puedo pedir perdón a una familia que destruí? ¿Cómo puedo reparar una vida que quité? El anciano sonrió con una ternura que traspasó todas las defensas de Darío. Hay formas de reparar el daño que van más allá del dinero y los tribunales. Hay formas de honrar la memoria de Joaquín que pueden transformar su muerte en algo que genere vida. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Pero primero necesitas sanar las heridas que tienes aquí, señaló su propio pecho, porque un corazón quebrado no puede dar vida a otros. Darío lo miró con una mezcla de esperanza y temor. ¿Realmente puedes curarme? ¿Puedes hacer que vuelva a caminar? El anciano se volvió hacia él con una sonrisa misteriosa. Puedo hacer mucho más que eso. Puedo ayudarte a volver a vivir. A veces, el milagro más grande no es sanar el cuerpo, sino descubrir que el alma todavía puede sentir. Durante los siguientes 3 días, el anciano regresó puntualmente cada mañana a las 8. No pedía comida ni bebida, no exigía atención especial. Simplemente se sentaba en el jardín trasero de la mansión y esperaba. Darío lo observaba desde su ventana, intrigado por la paciencia sobrenatural de este hombre que parecía inmune al paso del tiempo. El 4.º día, Darío finalmente decidió bajar al jardín. Encontró al anciano sentado bajo la sombra del gran nogal, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre su regazo. A su lado había un pequeño pájaro herido, con el ala izquierda visiblemente fracturada. ¿Qué haces?, preguntó Darío, acercando su silla de ruedas al árbol. El anciano abrió los ojos y señaló al pequeño gorrión. Lo encontré esta mañana cerca de la fuente. Se cayó del nido y su madre lo abandonó. Darío observó al pájaro con indiferencia. Bueno, así es la naturaleza. Los débiles mueren. Es la ley de la supervivencia. El anciano tomó suavemente al pájaro entre sus manos. Su toque era tan delicado que el animalito no mostró signos de miedo. ¿Sabes lo que me parece interesante de los pájaros?, preguntó, acariciando con un dedo la cabecita del gorrión. Nacen con la capacidad de volar, pero primero deben aprender a confiar en que sus alas los sostendrán. Es solo un pájaro, murmuró Darío. No tiene sentimientos ni pensamientos complejos. El anciano sonrió y cerró los ojos, sosteniendo al gorrión cerca de su corazón. Darío observó, esperando que el animal muriera en cualquier momento. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Una luz suave, apenas perceptible, comenzó a irradiar de las manos del anciano. No era una luz física que pudiera ser fotografiada o medida, sino algo que Darío sentía más que veía. El pájaro, que había estado prácticamente inmóvil, comenzó a moverse ligeramente. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó Darío, inclinándose hacia adelante en su silla. El anciano abrió los ojos y extendió las manos. El gorrión, completamente curado, extendió sus alas y voló hacia las ramas más altas del nogal, donde comenzó a cantar con una alegría que llenó todo el jardín. Darío se quedó boquiabierto, observando al pájaro que minutos antes parecía estar muriéndose. Eso es imposible, murmuró. Debe haber sido una ilusión óptica, o tal vez el pájaro no estaba tan herido como parecía. El anciano se puso de pie y caminó hacia la fuente que adornaba el centro del jardín. Era una estructura de mármol blanco que había costado 50,000 pesos, pero que llevaba 3 meses sin funcionar, porque Darío no había querido gastar dinero en repararla. ¿Sabes por qué construiste esta fuente aquí?, preguntó el anciano, pasando su mano sobre el mármol seco. Porque me gustaba el sonido del agua, respondió Darío automáticamente. Me relajaba después de días estresantes de trabajo. ¿Y por qué no la has reparado? Darío se encogió de hombros. Porque ya no importa. Ya no puedo sentir esa paz que solía sentir.
El anciano sonrió y colocó sus manos sobre la base de la fuente. Nuevamente Darío percibió esa luz sutil y cálida. De pronto, un burbujeo suave comenzó a emerger desde el interior de la estructura. En cuestión de segundos, el agua comenzó a fluir limpia y cristalina, creando esa melodía que Darío no había escuchado en meses. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Darío, con la voz entrecortada. «¿Cómo es posible?». El anciano se sentó en el borde de la fuente y mojó sus manos en el agua fresca. Las cosas que parecen imposibles solo lo son para quienes han perdido la fe en que pueden suceder. En ese momento, Rosa salió de la casa cargando una charola con 2 vasos de agua fresca y un plato con fruta cortada. «Pensé que tal vez tendrían sed», dijo con una sonrisa, colocando la charola en la mesa de jardín. «Rosa», dijo Darío con urgencia, «¿tú viste cómo se arregló la fuente?». Rosa miró la fuente funcionando y luego al anciano, con una expresión de asombro. «No, señor. Hace una hora, cuando salí a tender la ropa, estaba seca». Pero hizo una pausa, observando al anciano con respeto reverencial. «Ya no me sorprende nada de lo que pueda hacer este señor». El anciano tomó un vaso de agua y se lo ofreció a Darío. «Bebe», le dijo simplemente. Darío tomó el vaso y bebió. El agua tenía un sabor diferente, más puro y refrescante que cualquier agua que hubiera probado antes. Sintió como si cada célula de su cuerpo se revitalizara. «Ahora», dijo el anciano, tomando una manzana del plato de fruta, «quiero que vengas conmigo a un lugar». «¿A dónde?», preguntó Darío, todavía procesando lo que acababa de presenciar. «A visitar a la familia de Joaquín Morales». El rostro de Darío se puso pálido. «No, eso no. No puedo enfrentarlos. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a explicar?». El anciano se acercó y puso su mano en el hombro de Darío. Nuevamente, esa sensación de calidez y paz invadió todo su ser. «No tienes que explicar nada, solo tienes que escuchar. Pero ellos me odian, deben odiarme. Yo destruí su familia». «El odio es una carga muy pesada para cargar», dijo el anciano suavemente, «especialmente para corazones tan jóvenes como los de esos niños». Darío cerró los ojos, luchando entre el miedo y una extraña sensación que comenzaba a crecer en su pecho. La necesidad de hacer algo correcto por primera vez en muchos años. «Si voy contigo», murmuró finalmente, «¿me prometes que me ayudarás a encontrar las palabras correctas?». El anciano sonrió con esa ternura que ya se había vuelto familiar. «Te prometo algo mejor que eso. Te prometo que encontrarás la verdad que tu corazón ya conoce. Hay dolor que destruye y dolor que sana. La diferencia está en si lo enfrentamos solos o acompañados». La colonia Insurgentes era un mundo completamente diferente al de Lomas del Campestre. Las casas de una sola planta se apretujaban unas contra otras, separadas por calles empedradas donde los niños jugaban fútbol con pelotas desinfladas. Darío nunca había puesto un pie en un lugar así, y ahora se encontraba navegando por esas calles estrechas en su silla de ruedas, acompañado por el anciano que caminaba a su lado con pasos lentos pero seguros. «Es aquí», dijo el anciano, deteniéndose frente a una casa de bloques de concreto pintada de color rosa desteñido. En el pequeño patio delantero, una joven de aproximadamente 20 años colgaba ropa húmeda en un tendedero improvisado. Darío reconoció inmediatamente a María Morales, la hija mayor de Joaquín. Había crecido desde la fotografía que tenía en su estudio, pero conservaba esa sonrisa tímida que ahora se veía marcada por años de responsabilidades demasiado pesadas para su edad. «No puedo hacer esto», murmuró Darío, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. «¿Qué le voy a decir? Hola, soy el hombre que mató a tu padre». El anciano se detuvo y se arrodilló junto a la silla de ruedas, poniéndose a la altura de los ojos de Darío. «Dile la verdad, pero primero pregúntale cómo está ella». Antes de que Darío pudiera protestar más,
El anciano se acercó a la puerta y tocó suavemente. María se volvió, secándose las manos en su delantal. Al ver a dos extraños, su expresión se volvió cautelosa pero no hostil. «Buenas tardes», dijo María con una voz suave pero firme. «¿En qué les puedo ayudar?». El anciano sonrió con calidez. «Buenas tardes, María. Este es Darío Escobedo. Él quería conocerte a ti y a tus hermanos». Darío observó el rostro de María, esperando ver odio, ira o al menos reconocimiento del nombre. Pero en lugar de eso, vio curiosidad y una hospitalidad natural que lo desarmó completamente. «Darío Escobedo». María inclinó la cabeza ligeramente. «¿El empresario? Mi hermano Antonio siempre habla de usted. Dice que es el hombre más rico de León». La garganta de Darío se cerró. Esta joven no solo no lo odiaba, sino que ni siquiera sabía quién era realmente. «Sí, ese soy yo», logró articular. «María, yo tenía ganas de conocer a tu familia. He oído hablar mucho de ustedes». María sonrió con genuina alegría, esa clase de sonrisa que solo puede dar alguien que encuentra belleza incluso en medio de la adversidad. «¡Qué honor! Por favor, pasen. La casa es humilde, pero siempre tenemos las puertas abiertas». Darío siguió a María hacia el interior de la casa, que consistía en 3 pequeñas habitaciones y un patio trasero donde se podía ver un pequeño jardín con tomates y chiles. Los muebles eran escasos, pero estaban impecablemente limpios. En las paredes había fotografías familiares, incluyendo varias de Joaquín con sus hijos. «¡Hermanos!», gritó María hacia el patio trasero. «Tenemos visita». En cuestión de minutos aparecieron los gemelos Antonio y Carlos, ahora de 22 años, con sus ropas de trabajo sucias, pero sus rostros brillando de curiosidad. Detrás de ellos venía Esperanza, que ya tenía 15 años, pero conservaba esa inocencia que Darío recordaba de la fotografía. «Este es el señor Darío Escobedo», anunció María con orgullo, «el empresario famoso». Antonio se acercó con los ojos brillando de emoción. «No puede ser. Señor Escobedo, es un honor conocerlo. Yo trabajo en la construcción y siempre hablo de cómo usted empezó de la nada y construyó un imperio». Darío sintió como si alguien hubiera clavado un puñal en su pecho. Este joven lo admiraba, lo veía como un ejemplo a seguir, sin saber que él era la razón por la que su vida había sido tan difícil. Yo no soy digno de su admiración», murmuró Darío con la voz quebrada. Carlos, que era más reservado que su hermano gemelo, se acercó tímidamente. «Señor, ¿es cierto que usted dona dinero a orfanatos y familias pobres? Mi maestra de catecismo dice que los ricos que ayudan a los demás son bendecidos por Dios». Darío miró al anciano con desesperación, buscando ayuda, pero él simplemente asintió, animándolo a responder. «No», dijo Darío con honestidad brutal. «Nunca he donado ni un peso a nadie que lo necesitara. He sido un hombre muy egoísta». Esperanza, que había estado observando desde el rincón, se acercó y puso su mano pequeña sobre la del Darío. «Pero está aquí ahora», dijo con una sabiduría que no correspondía a su edad. «Mi papá siempre decía que lo importante no es lo que fuiste ayer, sino lo que decides ser hoy». Al escuchar esas palabras, Darío comenzó a temblar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Tu papá», murmuró. «¿Qué más decía tu papá?». María se sentó en una silla frente a él con una sonrisa nostálgica. «Papá siempre decía que Dios pone ángeles en nuestro camino cuando más los necesitamos. Decía que incluso las personas que parecen ser nuestros enemigos a veces están ahí para enseñarnos algo importante. También decía», agregó Antonio, «que el perdón es como soltar una piedra que has estado cargando en el corazón. Al principio parece que vas a perder algo, pero después te das cuenta de que puedes caminar más ligero». Darío ya no pudo contener más las lágrimas. Comenzaron a rodar por sus mejillas mientras observaba a estos 4 jóvenes que habían perdido a su padre por su culpa y que aún así irradiaban amor, esperanza y sabiduría. «Tengo que decirles algo», dijo con voz temblorosa.
algo muy importante sobre su papá. El anciano se acercó y puso su mano en el hombro de Darío. «Dilo», susurró suavemente. Darío tomó una respiración profunda y miró a cada uno de los hermanos Morales a los ojos. «Yo maté a su padre». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac de un viejo reloj de pared y el sonido distante de los niños jugando en la calle. María parpadeó varias veces, como si estuviera procesando información imposible de creer. ¿Qué quiere decir?», preguntó finalmente. «Hace 7 años», continuó Darío, con la voz quebrada pero firme. «Yo conducía mi auto a exceso de velocidad por la autopista León-Aguascalientes. Choqué contra el tráiler de su papá. Él murió. Yo quedé paralítico, pero durante todos estos años, mis abogados lograron culpar a su papá del accidente». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero no de odio, sino de una profunda tristeza. «¿Usted es el hombre del Lamborghini?», preguntó Antonio con voz temblorosa. Darío asintió, esperando el estallido de ira que nunca llegó. En lugar de eso, Esperanza se acercó más a él y tomó su mano entre las suyas. «Por eso está en esa silla», dijo suavemente. «Por eso Dios lo trajo hasta nosotros. El perdón verdadero no es olvidar el dolor, sino transformarlo en sabiduría que puede sanar a otros». El silencio se extendió por varios minutos que parecieron horas. Darío observaba el rostro de cada uno de los hermanos Morales, esperando ver el odio y la sed de venganza que él mismo había sentido durante años hacia la vida, hacia Dios, hacia todo lo que lo rodeaba. En lugar de eso, vio algo que no podía comprender. Dolor, sí, pero también una serenidad que desafiaba toda lógica. María se puso de pie lentamente y caminó hacia una de las fotografías en la pared. Era una imagen de Joaquín sonriendo con su uniforme de conductor y su gorra azul. «Durante 7 años», dijo con voz suave pero clara, «vivimos pensando que papá se había quedado dormido al volante. Nos dijeron que había sido su culpa». Se volvió hacia Darío con lágrimas en los ojos, pero sin rastro de ira. «¿Sabe cuántas noches me quedé despierta preguntándome por qué papá, que era tan cuidadoso, había cometido un error así?» Antonio se acercó a su hermana con los puños apretados, pero no de rabia hacia Darío, sino de dolor por los años de culpa innecesaria que habían cargado. «Nos dijeron que papá murió por irresponsable», agregó con voz temblorosa, «que había puesto en riesgo a otros conductores. Vivimos con esa vergüenza todos estos años». Carlos, que siempre había sido el más callado, se sentó en el suelo frente a Darío. «En la escuela, algunos niños se burlaban de nosotros. Decían que éramos hijos del camionero loco que casi mata a un rico». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo peleé muchas veces defendiendo el honor de mi papá, pero en el fondo a veces dudaba». Darío sintió que el peso de 7 años de mentiras y cobardía lo aplastaba como una montaña. No solo había matado a un hombre inocente, sino que había permitido que su memoria fuera manchada y que sus hijos cargaran con una vergüenza que no merecían. «Perdónenme», murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. «Por favor, perdónenme. No solo maté a su padre, sino que destruí su recuerdo. Soy un monstruo». Esperanza, que había permanecido silenciosa, se acercó y gently apartó las manos de Darío de su rostro. «Señor», dijo con una voz que sonaba demasiado madura para sus 15 años, «usted ha sufrido estos 7 años». La pregunta tomó por sorpresa a Darío. ¿Qué quiere decir? ¿Ha sido feliz sabiendo lo que hizo? ¿Ha dormido bien? ¿Ha sentido paz? Darío negó con la cabeza lentamente. «No he tenido un solo día de paz desde esa noche. Cada noche revivo el accidente. Cada día me despierto odiándome más». Esperanza asintió con comprensión. «Mi papá decía que cuando alguien hace algo malo, Dios no lo castiga desde afuera. La persona se castiga a sí misma desde adentro». Tomó las manos de Darío entre las suyas. «Usted ya ha estado en el infierno todos estos años, ¿verdad?». Darío asintió, incapaz de hablar.
María se acercó y se arrodilló junto a la silla de ruedas. Señor Escobedo, cuando éramos niños, papá nos enseñó una oración. Nos decía que la recitáramos cada vez que alguien nos lastimara. Cerró los ojos. Padre, ayúdame a perdonar como tú me perdonas. Ayúdame a ver el dolor detrás de la maldad. Ayúdame a encontrar la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Antonio se acercó también, seguido por Carlos. Nosotros lo perdonamos, dijo Antonio con voz firme. No porque lo que hizo esté bien, sino porque papá nos enseñó que el perdón nos libera a nosotros, no a la persona que nos lastimó. Carlos añadió, además, ahora entendemos por qué papá murió. No fue por irresponsable. Murió siendo el hombre bueno que siempre fue. Darío los miró a todos, sintiendo que algo fundamental se quebraba dentro de su pecho. Era como si una armadura de hielo que había estado usando durante años finalmente se derritiera. ¿Cómo pueden perdonarme?, preguntó con asombro genuino. ¿Cómo es posible que no me odien? María sonrió con lágrimas en los ojos. Porque papá nos enseñó que odiar es como beber veneno esperando que la otra persona se muera. Y porque hizo una pausa, mirando al anciano que había permanecido silencioso en un rincón. Porque algo me dice que usted vino aquí para hacer algo bueno. El anciano se acercó al grupo y se arrodilló en el centro, tomando las manos de todos. El perdón verdadero, dijo con voz suave, es un milagro que sana tanto al que perdona como al que es perdonado. Pero ahora viene la parte más importante. Miró directamente a Darío. ¿Qué vas a hacer con este regalo que te han dado? Darío miró alrededor del pequeño cuarto, viendo la pobreza en la que vivían estos jóvenes extraordinarios, viendo su nobleza a pesar de todo lo que habían perdido, viendo la sabiduría que habían desarrollado a través del sufrimiento. Quiero ayudarlos, dijo finalmente. Quiero asegurarme de que tengan todo lo que necesitan. Educación, una casa digna, oportunidades. Eso está bien, interrumpió el anciano suavemente, pero no es suficiente. ¿Qué más puedo hacer? El anciano sonrió con esa ternura que ya se había vuelto familiar. Puedes ayudarme a mostrarle al mundo que los milagros todavía suceden. Puedes usar tu historia para que otros encuentren el perdón que tú encontraste aquí. En ese momento, mientras sostenía las manos de los 4 hermanos Morales y sentía el amor incondicional que irradiaban, Darío experimentó algo que no había sentido en 7 años: esperanza. Y por primera vez desde el accidente, sintió una pequeña sensación en sus piernas, no dolor, sino algo diferente, algo que se parecía al despertar. Cuando el amor se encuentra con el perdón, suceden cosas que la medicina no puede explicar. Esa noche, Darío no pudo dormir, pero por primera vez en años no fue debido a las pesadillas o al dolor emocional. Su mente estaba completamente enfocada en la sensación que había experimentado en casa de los Morales, un hormigueo sutil en sus piernas que no había sentido desde el accidente. A las 5 de la mañana, Rosa lo encontró en el gimnasio de la mansión, intentando hacer ejercicios de rehabilitación que no había practicado en 3 años. Señor Darío, dijo con sorpresa, ¿qué está haciendo? Ayer sentí algo en mis piernas, explicó Darío, tratando de mover sus músculos atrofiados. Fue muy sutil, pero estoy seguro de que algo está cambiando. Rosa se acercó con una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Quiere que llame al doctor Mendoza? Él podría hacerle unos estudios. No, respondió Darío firmemente. Los médicos ya me dijeron todo lo que tenían que decirme. Esto es algo diferente. Esto tiene que ver con ese anciano. Como si hubiera sido invocado por la conversación, el timbre de la puerta principal sonó exactamente a las 8 de la mañana. Rosa no necesitó preguntar quién era. Cuando el anciano entró al gimnasio, Darío notó inmediatamente que había algo diferente en él. Su presencia parecía más intensa, como si hubiera una energía invisible que llenaba toda la habitación. «Buenos días, Darío», saludó con su sonrisa característica. «Veo que has estado trabajando. Siento algo en mis piernas».
dijo Darío directamente. Ayer, cuando estábamos en casa de los Morales, sentí como si despertaran de un sueño profundo. El anciano asintió, como si hubiera estado esperando esa revelación. El perdón tiene ese efecto. No solo sana el alma, sino que también libera el cuerpo de las ataduras que el dolor emocional había creado. Se acercó y puso sus manos sobre las rodillas de Darío. Inmediatamente el millonario sintió esa calidez familiar, pero esta vez era más intensa, como una corriente eléctrica suave que recorría desde sus caderas hasta la punta de sus pies. «¿Qué está pasando?», murmuró Darío, observando sus piernas con asombro. «Tu cuerpo está recordando cómo funcionar», explicó el anciano. «Durante 7 años, no solo tus músculos se atrofiaron, tu capacidad de sentir esperanza, amor y propósito también se paralizó. Pero ayer, cuando experimentaste el perdón verdadero, todo comenzó a sanar». Darío sintió una sensación más fuerte en su pierna derecha, como si miles de pequeñas agujas suaves estuvieran despertando nervios dormidos. ¿Puedo intentar moverlas?». El anciano se puso de pie y extendió sus manos hacia Darío. «Primero, necesito que hagas algo. Cierra los ojos y recuerda el momento exacto en que los hermanos Morales te dijeron que te perdonaban». Darío cerró los ojos y se transportó mentalmente a esa pequeña casa de la colonia Insurgentes. Recordó el rostro de María cuando dijo: «Nosotros lo perdonamos», la voz firme de Antonio, la sabiduría de Esperanza, la serenidad de Carlos. Mientras revivía esos momentos, sintió como si una luz cálida se encendiera dentro de su pecho y se extendiera por todo su cuerpo. «Ahora», dijo la voz del anciano, que parecía venir de muy lejos, «piensa en Joaquín, pero no como la víctima de tu error, sino como el padre amoroso que crió a esos 4 hijos extraordinarios. Honra su memoria». Darío sintió lágrimas rodando por sus mejillas cerradas. Por primera vez pudo pensar en Joaquín Morales no como el peso de su culpa, sino como un ser humano real que había amado profundamente y había sido amado profundamente. «Papá Joaquín», murmuró, «perdóname y ayúdame a cuidar a tus hijos como tú lo habrías hecho». En ese momento, Darío sintió la sensación más increíble de su vida. Sus dedos de los pies se movieron. Abrió los ojos bruscamente y miró hacia abajo. Sus pies estaban flexionándose ligeramente dentro de sus zapatos ortopédicos. «Rosa, ¿estás viendo esto?», gritó con emoción. Rosa, que había estado observando desde la puerta con lágrimas en los ojos, se acercó corriendo. «Señor Darío, sus pies se están moviendo». El anciano sonrió con profunda satisfacción. «Esto es solo el comienzo, pero ahora necesitamos dar el siguiente paso». «¿Qué paso?», preguntó Darío, todavía fascinado viendo el movimiento sutil pero real en sus extremidades. «Necesitas aprender a caminar no solo con tus piernas, sino con tu corazón, y para eso tenemos trabajo que hacer». El anciano se dirigió hacia la salida del gimnasio. «Quiero que llames a tu abogado principal, licenciado Ramírez. Dile que venga esta tarde. Tenemos que corregir algunas mentiras que se dijeron en los tribunales hace 7 años». Darío sintió un momento de pánico. «¿Qué quieres que haga? Si admito públicamente que mentí en el juicio, podría ir a la cárcel. Podría perder todo lo que tengo». El anciano se detuvo en la puerta y se volvió hacia él con una mirada que penetraba hasta el alma. «Darío, ¿qué vale más? ¿Conservar una fortuna construida sobre mentiras o recuperar tu alma y tu capacidad de caminar?» Darío miró sus pies, que ahora podía mover con pequeños movimientos voluntarios, y luego miró al anciano. «¿Me prometes que si hago lo correcto, podré volver a caminar completamente?» El anciano sonrió. «Te prometo algo mucho mejor que eso. Te prometo que volverás a vivir. La verdad tiene el poder de destruir todo lo falso que hemos construido, pero también de reconstruir algo auténtico en su lugar». El licenciado Ramírez llegó a la mansión a las 3 de la tarde, cargando su portafolio de cuero y con la expresión de curiosidad profesional
que siempre mostraba cuando Darío lo llamaba con urgencia. Era un hombre de 55 años, elegantemente vestido, que había sido el arquitecto legal de la versión oficial del accidente. Don Darío saludó mientras Rosa lo conducía a la sala principal. ¿En qué puedo servirle hoy? Darío estaba sentado en su silla de ruedas frente a la chimenea, acompañado por el anciano, quien permanecía silencioso en el sofá. El abogado apenas notó la presencia del visitante humilde. «Licenciado Ramírez», comenzó Darío con voz firme, «necesito que revise todos los documentos del caso Morales versus Escobedo, todos los testimonios, todas las declaraciones, todos los informes periciales». El abogado frunció el ceño. «Don Darío, ese caso se cerró hace 6 años. Ganamos completamente. El seguro pagó la compensación mínima a la familia y usted quedó libre de toda responsabilidad legal. ¿Por qué quiere revisar?» «Porque mentimos», interrumpió Darío con una claridad que sorprendió incluso al anciano. «Mentimos en todo. Joaquín Morales no se quedó dormido al volante. Yo iba hablando por teléfono a exceso de velocidad y decidí rebasarlo por el acotamiento. El accidente fue completamente mi culpa». El rostro del licenciado Ramírez se puso pálido. «Don Darío, no sé qué le está pasando, pero le ruego que no diga esas cosas. Si alguien lo escuchara, podría reabrir el caso. Podría enfrentar cargos por perjurio, por encubrimiento, por... «Quiero que se reabra el caso», dijo Darío firmemente. «Quiero confesar públicamente lo que realmente pasó esa noche. Y quiero que la familia Morales reciba la compensación que realmente merecía». El abogado miró alrededor de la habitación como si estuviera en medio de una pesadilla. «Don Darío, con el debido respeto, creo que necesita hablar con un psiquiatra. Lo que está proponiendo es suicidio legal y financiero. Podríamos estar hablando de 30 millones de pesos en compensaciones, más las penalidades legales, más...» «No me importa el dinero», interrumpió Darío. «Me importa hacer lo correcto». En ese momento, el anciano se puso de pie y caminó hacia el abogado. «Licenciado Ramírez», dijo con voz suave pero penetrante, «¿usted sabía que Darío estaba mintiendo cuando construyeron la defensa?» El abogado miró al anciano con irritación. «¿Y usted quién es? Este es un asunto privado entre mi cliente y yo». El anciano sonrió con esa ternura que desarmaba cualquier hostilidad. «Soy alguien que estuvo presente la noche del accidente. Soy alguien que vio exactamente lo que pasó». Ramírez se volvió hacia Darío con alarma. «¿Quién es este hombre? ¿Por qué nunca mencionó que había testigos? Porque no creí que fuera real», murmuró Darío. «Pero ahora sé que lo es». El anciano se acercó más al abogado y Ramírez sintió una extraña sensación, como si estuviera en presencia de alguien que podía ver directamente dentro de su alma. «Licenciado», continuó el anciano, «usted sabía que la evidencia había sido manipulada. Usted sabía que los reportes médicos habían sido alterados para sugerir que Joaquín había estado bajo los efectos del alcohol. Usted sabía que el testimonio del mecánico había sido comprado». Ramírez comenzó a sudar, a pesar de que el aire acondicionado mantenía la habitación fresca. No sé de qué está hablando. Todo se hizo dentro de la ley de los hombres», dijo el anciano suavemente, «pero no la ley de la justicia». Se volvió hacia Darío. «Dile lo que realmente pasaste estos 7 años. Cuéntale sobre las noches sin dormir, sobre el odio que sentías hacia ti mismo, sobre cómo el dinero y el poder no pudieron llenar el vacío que tenías en el alma». Darío miró al abogado que había sido su cómplice durante todos estos años. «Ramírez, he vivido en el infierno. Cada día me despierto odiándome. Cada noche revivo ese accidente. He gastado millones en terapias, en viajes, en distracciones, pero nada funciona, porque la culpa que cargo es real, y mientras no la enfrente, nunca voy a tener paz». Se inclinó hacia adelante en su silla. «Ayer conocí a la familia de Joaquín Morales, a sus 4 hijos. Son las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida,
y cuando me perdonaron, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Darío movió ligeramente sus pies dentro de los zapatos, algo que no había hecho frente al abogado antes. ¿Vio eso?, preguntó con emoción. Mis pies se movieron. Por primera vez en 7 años puedo sentir mis piernas. Y todo comenzó cuando dejé de mentir y empecé a decir la verdad. Ramírez observó el movimiento con asombro, pero luego negó con la cabeza vigorosamente. Don Darío, pueden ser espasmos musculares, contracciones involuntarias, no significa que esté sanando, y aunque así fuera, eso no justifica destruir todo lo que hemos construido. El anciano se acercó a Ramírez y puso una mano en su hombro. El abogado sintió inmediatamente esa calidez familiar, pero también algo más. Una sensación de paz que no había experimentado en décadas de practicar una ley que a menudo ponía las ganancias por encima de la justicia. «Licenciado», dijo el anciano con una voz que parecía llenar toda la habitación, «usted también necesita sanar. ¿Cuántos años lleva cargando el peso de las injusticias que ha ayudado a perpetrar?» Los ojos de Ramírez se llenaron de lágrimas inexplicablemente. Yo solo hacía mi trabajo, defendía a mi cliente. ¿Y su corazón? ¿Su corazón también estaba defendiendo a su cliente? Ramírez se quebró, se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. «No», murmuró, «mi corazón sabía que estaba mal, pero el dinero era muy bueno y el caso era muy importante para mi carrera». El anciano se arrodilló frente a él. «Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. La verdad tiene el poder de sanar no solo a las víctimas, sino también a quienes participaron en la injusticia». Ramírez levantó la mirada y vio algo en los ojos del anciano que lo tranquilizó profundamente. «¿Qué quiere que haga?». Darío rodó su silla hacia el abogado. «Quiero que prepare una declaración pública completa, confesando todo lo que hicimos. Quiero que identifiques a todos los funcionarios que fueron sobornados, todos los peritos que mintieron, todos los documentos que fueron alterados. Eso significa que mi carrera terminará», murmuró Ramírez. El anciano sonrió. «O podría significar que su verdadera carrera está a punto de comenzar». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Darío sintió una fuerza creciente en sus piernas y por primera vez en 7 años logró presionar firmemente ambos pies contra el suelo. Los 3 hombres observaron con asombro mientras Darío, temblando de emoción y esfuerzo, logró levantarse ligeramente de su silla de ruedas antes de volver a sentarse. «Dios mío», susurró Ramírez, «¿cómo es posible?». El anciano se puso de pie y miró a ambos hombres con una sonrisa radiante. «Porque cuando elegimos la verdad sobre las mentiras, cuando elegimos el amor sobre el miedo, cuando elegimos hacer lo correcto en lugar de lo conveniente, los milagros no solo son posibles». Sus ojos brillaron con una luz que ninguno de los dos había visto antes. «Son inevitables. Cuando la verdad se encuentra con el arrepentimiento genuino, hasta las leyes de la física se inclinan ante el poder del amor». 2 semanas después, la sala de prensa del Hotel Real de Minas en León, Guanajuato, estaba completamente llena. Reporteros de televisión nacional, periodistas de periódicos importantes y blogueros locales se habían congregado para escuchar lo que prometía ser la conferencia de prensa más importante en la historia del Estado. En la mesa principal se encontraban Darío Escobedo, el licenciado Ramírez, los 4 hermanos Morales y en una silla discreta al fondo, el anciano misterioso que había iniciado toda esta transformación. Darío se veía diferente. Aunque seguía en su silla de ruedas, había una luz en sus ojos que no había tenido en años. Sus movimientos eran más fluidos y ocasionalmente podía verse cómo flexionaba sus pies dentro de sus zapatos. «Damas y caballeros», comenzó Darío,
con voz firme y clara: los he convocado hoy para confesar públicamente la verdad sobre el accidente del 15 de marzo de 2017, en el cual perdió la vida el señor Joaquín Morales. Un murmullo se extendió por la sala. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse intensamente. Durante 7 años, continuó Darío, he vivido con una mentira que no solo me ha destruido a mí, sino que ha manchado injustamente la memoria de un hombre bueno y ha causado sufrimiento innecesario a su familia. María Morales, sentada a su lado, le tomó la mano en un gesto de apoyo que sorprendió a todos los presentes. El accidente fue completamente mi culpa, declaró Darío, mirando directamente a las cámaras. Yo conducía a exceso de velocidad mientras hablaba por teléfono. Decidí rebasar el tráiler de Joaquín por el acotamiento a más de 160 kilómetros por hora. Joaquín intentó darme espacio y perdió el control tratando de salvarme la vida. Los periodistas comenzaron a levantar las manos con preguntas, pero Darío levantó la suya pidiendo silencio. Joaquín Morales no se quedó dormido al volante. No estaba bajo los efectos del alcohol. No fue irresponsable. Era un padre trabajador que estaba llevando medicinas a un hospital de Guadalajara y murió tratando de evitar que yo muriera por mi propia estupidez y arrogancia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz permaneció firme. Mis abogados manipularon evidencia, sobornaron peritos y compraron testimonios para culpar a Joaquín del accidente. Yo lo sabía y lo permití porque era un cobarde que prefería preservar mi reputación antes que honrar la verdad. El licenciado Ramírez tomó el micrófono. Como representante legal del señor Escobedo durante ese juicio, dijo con voz quebrada, confirmo todo lo que él ha dicho. Tengo aquí la documentación completa de todas las irregularidades legales que cometimos, así como las transferencias bancarias que prueban los sobornos que pagamos. Colocó una caja de documentos sobre la mesa. Estoy entregando toda esta evidencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado y renuncio voluntariamente a mi licencia para ejercer la abogacía. Algunos errores no pueden ser reparados con dinero, solo con verdad. Una reportera de Televisa se puso de pie. Señor Escobedo, ¿entiende que esta confesión podría resultar en cargos criminales en su contra y en compensaciones millonarias para la familia Morales? Darío sonrió por primera vez en la conferencia. Completamente. Y espero que así sea. La justicia atrasada sigue siendo justicia. Otro periodista preguntó, ¿qué le hizo cambiar de opinión después de tantos años? Darío miró hacia el fondo de la sala, donde el anciano le sonreía con esa ternura que ya se había vuelto tan familiar. Conocía la familia que había lastimado, respondió simplemente, y ellos me enseñaron algo que no sabía que existía, el perdón incondicional. Me dieron algo que ningún médico había podido darme, esperanza. En ese momento algo extraordinario sucedió. Darío sintió una fuerza increíble en sus piernas. Se aferró a los reposabrazos de su silla y lentamente, muy lentamente, comenzó a ponerse de pie. La sala entera se quedó en silencio absoluto. Las cámaras se enfocaron en sus piernas mientras él, temblando del esfuerzo pero con determinación férrea, logró pararse completamente. «Dios mío», murmuró alguien en la audiencia. Darío dio un paso vacilante, luego otro. Sus piernas, que habían estado muertas durante 7 años, lo sostuvieron mientras caminaba lentamente hacia donde estaban sentados los hermanos Morales. Se detuvo frente a María y se arrodilló, a pesar de la dificultad del movimiento. María, Antonio, Carlos, Esperanza, dijo con voz entrecortada por la emoción, en memoria de su padre Joaquín, prometo dedicar el resto de mi vida a ayudar a familias como la suya. Prometo usar mi fortuna para crear oportunidades, para sanar heridas, para ser el hombre que él habría querido que fuera.
Los 4 hermanos se levantaron y lo abrazaron, llorando de emoción, mientras las cámaras captaban lo que ya se estaba convirtiendo en el momento más emotivo en la historia de la televisión mexicana. Cuando Darío logró ponerse de pie nuevamente, caminó lentamente hacia el micrófono. Sus pasos eran todavía inciertos, pero cada uno era un milagro. «Quiero decirle algo al hombre que hizo posible esta transformación», dijo, buscando al anciano entre la multitud. «Al hombre que me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que me mostró que el perdón puede sanar no solo el alma, sino también el cuerpo». Pero cuando miró hacia donde había estado sentado el anciano, la silla estaba vacía. Darío recorrió la sala con la mirada, pero no había rastro de él. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Rosa, que había estado observando desde una esquina, se acercó a Darío con una expresión de asombro. «Señor Darío», le susurró, «el anciano me pidió que le diera esto». Le entregó un pequeño papel doblado. Con manos temblorosas, Darío lo abrió y leyó. «La sanación verdadera no viene de los milagros, sino de la decisión de amar incluso cuando duele. Sigue caminando, no solo con tus piernas, sino con tu corazón. El mundo necesita más personas como los Morales y menos personas como eras antes. Ahora puedes ser ambas, alguien que ha caído profundamente y alguien que ha elegido levantarse. Emanuel». Darío miró el nombre al final del mensaje y sintió como si un rayo hubiera atravesado su comprensión. Emanuel, Dios con nosotros. Sus piernas casi cedieron cuando comprendió finalmente quién había sido su visitante misterioso durante todas estas semanas. Los verdaderos milagros no terminan con la sanación, sino que comienzan con ella. 6 meses después, la Fundación Joaquín Morales, para familias en crisis, se había convertido en la organización benéfica más importante del Bajío mexicano. Su sede principal, ubicada en un moderno edificio de 5 pisos en el centro de León, atendía diariamente a cientos de familias que habían perdido a sus proveedores principales. En el 5º piso, en una oficina simple pero cálida, Darío Escobedo trabajaba en su escritorio de madera sencilla. Ya no usaba trajes de diseñador, vestía pantalones de mezclilla y camisas de algodón. Sus zapatos eran cómodos y prácticos. En las paredes, en lugar de diplomas y reconocimientos empresariales, había fotografías de las familias que la fundación había ayudado. Podía caminar perfectamente. De hecho, cada mañana corría 5 kilómetros por el parque metropolitano, no como ejercicio de rehabilitación, sino como una celebración de la vida que había recuperado. «Señor Darío», anunció su asistente, una joven llamada Patricia que era hija de una de las primeras familias beneficiadas. «Ya llegó la familia González para la entrevista». Darío sonrió y se puso de pie. Caminar nunca dejaría de ser un milagro para él. La familia González había perdido a su padre en un accidente de trabajo 3 meses atrás. La madre, Claudia, de 35 años, tenía 2 hijos pequeños y no sabía cómo pagar la renta ni comprar comida. «Buenos días, señora González», saludó Darío, estrechando la mano de la mujer con genuina calidez. «Por favor, siéntese. Cuénteme su situación». Mientras Claudia relataba sus dificultades, Darío no pudo evitar recordar al hombre que había sido 7 años atrás. Ese Darío habría visto a esta familia como estadísticas, como números en un reporte de responsabilidad social corporativa. Ahora veía a seres humanos reales, con dolores reales y necesidades reales. «Señora González», dijo cuando ella terminó de hablar, «la fundación va a cubrir su renta durante los próximos 6 meses mientras usted termina el curso de enfermería que quiere tomar. También nos haremos cargo de los gastos escolares de sus hijos y les proporcionaremos apoyo nutricional». Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas. «¿En serio? ¿Sin tener que pagar nada a cambio?» «Sin pagar nada», confirmó Darío. «Pero sí le voy a pedir algo». La mujer se tensó ligeramente. «Cuando termine su carrera y consiga trabajo, quiero que ayude a otra familia en su misma situación.
no con dinero, sino con tiempo, con consejos, con acompañamiento. El amor se multiplica cuando se comparte. En ese momento, tocaron a la puerta y María Morales entró con una sonrisa radiante. Ahora era la directora de operaciones de la fundación, después de haber completado su carrera en trabajo social con una beca completa. Darío, anunció con emoción, acaba de llegar la confirmación. El gobierno federal aprobó nuestro proyecto para expandir la fundación a 10 estados más. Darío se puso de pie y abrazó a María como si fuera su propia hija. Tu padre estaría muy orgulloso, le susurró. Lo sé, respondió María con lágrimas en los ojos. A veces siento que está aquí con nosotros, viendo todo lo bueno que está saliendo de algo tan doloroso. Después de que la familia González se fue con todos los documentos necesarios para comenzar su nueva vida, Darío y María se quedaron solos en la oficina. ¿Alguna vez te preguntaste qué habría pasado si Emanuel nunca hubiera venido?, preguntó María. Darío caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Desde allí podía ver el tráfico de la hora pico. Miles de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus luchas, cargando sus penas y sus esperanzas. Todos los días, respondió honestamente. Probablemente habría muerto amargado y solo, odiándome a mí mismo hasta el final. Se volvió hacia María con una sonrisa. Pero él vino y cambió todo. No solo mi vida, sino la vida de cientos de familias que hemos ayudado. María se acercó y le mostró una carta que tenía en las manos. Esto llegó hoy de la familia Jiménez, la que ayudamos el mes pasado después de que el papá perdiera su trabajo. Darío leyó la carta en voz alta. Estimado señor Escobedo y equipo de la Fundación Joaquín Morales, queremos contarles que papá ya consiguió trabajo nuevo y que mamá terminó su curso de repostería. Ahora tenemos una panadería pequeña en nuestro barrio. Todo esto fue posible porque ustedes nos ayudaron cuando más lo necesitábamos. Como nos pidieron, ya estamos ayudando a la familia Ramírez, que perdió su casa en el incendio de la semana pasada. El amor se multiplica cuando se comparte, tal como nos enseñaron. Con gratitud infinita, la familia Jiménez. Darío sintió esa calidez familiar en el pecho, la misma que había sentido por primera vez cuando Emanuel puso su mano sobre su hombro. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo, caminando hacia el retrato de Joaquín Morales que presidía la oficina. Que Joaquín sigue salvando vidas. Su ejemplo, su amor, su sacrificio, siguen generando milagros. En ese momento Patricia entró con una expresión de sorpresa. Señor Darío, hay un anciano en la recepción que dice que quiere verlo. Dice que se llama Emanuel, pero no está en la agenda. Darío y María se miraron con incredulidad. ¿Emanuel?, preguntó Darío con el corazón acelerado. Sí, señor, es un hombre muy humilde, como de 70 años. Tiene una paz en los ojos que me recordó a mi abuelo. Darío prácticamente corrió hacia el elevador, con María siguiéndolo. Bajaron a la recepción y encontraron al familiar anciano sentado en una silla sencilla, vestido con la misma ropa humilde de siempre, sonriendo con esa ternura que había transformado sus vidas. «Hola, Darío», dijo Emanuel, poniéndose de pie. «Vine a ver cómo estaba mi amigo». Darío lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Emanuel, tenía tanto que agradecerte, tanto que preguntarte». El anciano sonrió y miró alrededor del edificio, donde decenas de empleados trabajaban ayudando a familias necesitadas. «No tienes que agradecerme nada. Tú elegiste cambiar. Tú elegiste hacer lo correcto. Yo solo te recordé quién eras realmente por dentro». «¿Vas a quedarte?», preguntó María, también abrazando al anciano. Emanuel negó suavemente con la cabeza. «Mi trabajo aquí ya está hecho, pero siempre estaré cerca cuando me necesiten». Señaló hacia el mural que decoraba la pared principal del edificio, donde estaba pintada la imagen de Joaquín Morales, rodeado de todas las familias que la fundación había ayudado. «Él sigue trabajando a través de ustedes, y yo también». Se dirigió hacia la salida, pero antes de irse se detuvo
y se volvió hacia Darío. «Una última cosa», dijo con una sonrisa misteriosa. «El verdadero milagro no fue que volvieras a caminar. El verdadero milagro fue que volvieras a amar». Darío observó mientras Emanuel salía del edificio y caminaba por la calle, mezclándose entre la multitud hasta desaparecer. Pero ya no sintió tristeza por su partida. Sabía que Emanuel tenía razón. El milagro no había sido la sanación física. El milagro había sido descubrir que incluso un corazón completamente quebrado podía ser reparado por el poder del perdón y transformado por la decisión de amar. Esa noche, mientras Darío caminaba por el parque bajo las estrellas, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Ya no era el hombre más rico de León, porque había donado la mayor parte de su fortuna a la fundación. Ya no vivía en una mansión, sino en una casa sencilla de 3 recámaras. Ya no tenía empleados domésticos, sino que cocinaba su propia comida y limpiaba su propio hogar. Pero por primera vez en su vida, era verdaderamente feliz. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Antonio Morales, quien ahora estudiaba ingeniería con una beca completa. «Tío Darío», así había comenzado a llamarlo. «Mañana es el 7º aniversario de la muerte de papá. Queremos celebrar su vida en el Panteón. ¿Te gustaría acompañarnos?» Darío sonrió y respondió inmediatamente: «Claro, será un honor honrar la memoria del hombre que me enseñó a través de sus hijos lo que significa el amor verdadero». Al día siguiente, en el pequeño panteón de la colonia Insurgentes, 5 personas se reunieron alrededor de una tumba sencilla, pero llena de flores frescas. María, Antonio, Carlos, Esperanza y Darío se tomaron de las manos mientras María leía una carta que habían escrito juntos. «Papá Joaquín, han pasado 7 años desde que te fuiste, pero tu amor sigue vivo en cada vida que tocas a través de nosotros. Gracias por enseñarnos que el perdón es más poderoso que el odio, que la bondad es más fuerte que la venganza y que el amor verdadero nunca muere. Tu sacrificio no fue en vano. Sigue salvando vidas, sigue sanando corazones, sigue siendo un milagro». Cuando terminaron la oración, Darío se acercó a la lápida y colocó una pequeña placa de bronce que había mandado hacer. En ella estaba grabado: «Joaquín Morales, padre, trabajador, héroe. Su vida salvó más almas de las que jamás sabremos. Su amor sigue multiplicándose cada día». Mientras se alejaban del panteón, Esperanza tomó la mano de Darío. «Tío Darío», dijo con esa sabiduría que siempre la había caracterizado, «¿sabes cuál creo que fue el milagro más grande de todos?» «¿Cuál?», preguntó Darío. «Que papá siguió siendo papá incluso después de morir, porque nos enseñó a amar tanto que pudimos amar incluso a la persona que nos lastimó». Darío se detuvo y la miró con asombro. En esas palabras simples de una joven de 15 años encontró la verdad más profunda de toda su experiencia. Los milagros no siempre son eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la física. A veces, los milagros más grandes son tan simples como un corazón que elige amar cuando sería más fácil odiar, una familia que elige perdonar cuando sería más natural buscar venganza, y un hombre que elige convertir su mayor error en su mayor propósito. Mientras caminaba de regreso a casa con la familia que había aprendido a amar como propia, Darío sintió una presencia familiar a su lado. No podía verlo, pero sabía que Emanuel estaba ahí, sonriendo con esa ternura infinita. Y en algún lugar del cielo, Joaquín Morales también sonreía, viendo cómo su amor había creado un milagro que seguiría multiplicándose por generaciones. La Fundación Joaquín Morales celebra hoy su 10º aniversario. Ha ayudado a más de 10.000 familias en toda la República Mexicana. Darío Escobedo sigue siendo su director general, trabajando sin salario, viviendo de los ahorros que conservó de su vida anterior. María Morales se casó con un médico que conoció mientras estudiaba y tienen 2 hijos hermosos llamados Joaquín y Emanuel.
Antonio se convirtió en ingeniero civil y construye casas para familias de bajos recursos. Carlos es maestro en una escuela primaria pública. Esperanza estudia psicología y quiere especializarse en terapia de duelo. Todos los años, el 15 de marzo, se reúnen en el Panteón para recordar a Joaquín y para celebrar cómo su muerte dio origen a tanto amor. Y aunque Emanuel nunca volvió a aparecer físicamente, las personas que han sido transformadas por la Fundación aseguran que a veces, en los momentos más difíciles, sienten una presencia amorosa que los acompaña y los fortalece, porque los verdaderos milagros nunca terminan, solo se multiplican. ¿Crees que el perdón tiene el poder de transformar vidas como lo hizo en esta historia? ¿Has experimentado alguna vez el poder sanador de perdonar o ser perdonado? Dale like a este video si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan que los milagros son posibles cuando elegimos el amor sobre el odio. Y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias que pueden cambiar vidas. Recuerda que nunca es demasiado tarde para ser la persona que estás destinado a ser.